Buenas noches, bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Otra Trama por la televisión pública, por supuesto. Feria del Libro, muchos visitantes, pero realmente impresiona la cantidad. Yo creo que se pasa el millón cómodamente. Y claro, los escritores. Cuando estuvo aquí en la Argentina la última vez Leonardo Padura, hablamos de El hombre que amaba a los perros. Texto memorable que estoy recomendando. Después publicó Herejes, tema también de la entrevista de hoy, aunque hoy nos vamos a centrar, al hablar con Leonardo Padura, sobre un libro que tiene que ver con el periodismo, El viaje más largo, donde muestra una realidad compleja, que es la de Cuba, una realidad difícil, una realidad que no puede simplificarse diciendo es una dictadura o es un país libre o la apertura. Hay que pensar qué significa Cuba, qué ocurre con Cuba hoy, cómo fue el devenir de la Revolución Cubana. Y lo que hace Padura es aquello que se llamó en los años 80 el nuevo periodismo, donde por supuesto está, y mucho antes, Rodolfo Walsh, con libros como Operación Masacre, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que prácticamente es quien impulsa una escuela de nuevo periodismo, y sin saber todo eso, Padura, a través de una revista donde lo mandan para castigarlo, trabaja, recrea, busca nuevas formas y hace este libro estupendo que es El viaje más largo, que si bien es periodismo, yo diría que son cuentos. Y esto lo vamos a ver en minutos, dicho por Padura. Muestro también a cámara, para que quede muy claro, lo que me gusta a mí, la literatura de Padura, Herejes, donde está, bueno, Rembrandt, distintas épocas, distintos temas, una novela con mucha, pero mucha investigación histórica. Padura está con nosotros y en instantes usted lo va a escuchar en la televisión pública. Y también en la Feria del Libro conocí y me conmoví brutalmente a esta mujer que es Piedad Bonet y este libro. Fíjense el título del libro, Lo que no tiene nombre. ¿Qué es lo que no tiene nombre? La muerte de un hijo. Digo, ¿cómo se puede expresar con palabras la muerte de un hijo? En este caso, Daniel. Ella viene de la poesía, escritora con muchos libros publicados, y pierde a su hijo de 28 años, se suicida, se quita la vida. Cuando uno habla con Piedad Bonet, ve claramente que quiere que se utilicen las palabras correctas. O sea, se suicida, se mata su hijo Daniel en Nueva York. Estaba solo, vivía solo en Nueva York, padecía, me parece a mí, al leer el libro, de una psicosis. El libro no puede dejar de leerse, uno lo lee y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo contar este dolor? ¿Cómo contar esto que le ocurre? ¿Quién era Daniel? Era un excelente artista plástico. Usted va a ver algunas imágenes de su obra. Era alguien que, como todos, quería hacerse un camino en lo que estaba estudiando. Se quitó la vida en Nueva York, tenía 28 años, como ya dije, y esto es la columna vertebral del libro, la reflexión de la madre, la historia de Daniel, qué es lo que pasó, cómo pasó. Un libro conmovedor. La nota que le hicimos es muy conmovedora y sí, es así, lo que no tiene nombre, cómo expresar esto. Piedad Bonet con nosotros también aquí en nuestro programa de hoy, en instantes. Y un tema que me provoca, por un lado, una enorme alegría, y por otro lado, quiero compartir esta reflexión con usted, pensar en el periodismo o en cierto periodismo, pensar en los cuestionamientos desde la nada. Me refiero a Teresa Parodi y la importancia de tener una ministra de Cultura y tener un Ministerio de Cultura. En el Salón Blanco, son las imágenes que estamos viendo, claro, le tomó juramento Cristina. Y quiero decir, la conozco a Teresa Parodi, sobre todo la conozco mucho a través de nuestra productora general, que es Mariela Tedeschi, que es muy cercana a Teresa. Es una persona que ha recorrido la Argentina de punta a punta, que conoce todos los rincones de nuestro país. Es una persona honesta, absolutamente honesta, que no tiene ni ha tenido nunca ninguna causa judicial, ni sospecha de nada.
Y como todos saben, es cantante, es compositora, estuvo trabajando muchísimo en el Sadaí, dirigió el Ecuni. Digo, ¿por qué entonces cierto periodismo la cuestiona antes de que desarrolle gestión? Digo, a lo mejor dentro de 6 meses, acá mismo, podemos cuestionarla a Teresa. No creo, yo creo que es una persona absolutamente idónea y sensible para el cargo. Pero ¿por qué? ¿Por qué cuestionarla? ¿Por qué decir, bueno, no sabemos qué puede hacer? Sí, bueno, nadie sabe qué puede hacer hasta tanto no se empieza a hacer. Y cualquiera de los secretarios de Cultura que hemos tenido ha tenido que demostrarlo a partir de su gestión. No porque fuera abogado, hombre de teatro, cineasta, no, lo ha tenido que demostrar a través de su gestión. Entonces lo que yo digo y lo que le propongo a usted es que esperemos a ver qué hace Teresa. Se parte de una base excelente, que es el afecto. Yo estuve allí y vi el afecto que le tienen, no solo gente de la música popular, sino también actrices, actores, escritores. Bueno, hay que ver qué es lo que sucede. De cualquier manera, ya desde ya es una enorme alegría que Cultura tenga un ministerio. Basta, prometo que no hablo más por ahora. Vamos ya mismo a ver a Leonardo Padura en otra trama. Ahí. Hace poco, para mí hace poco, en la televisión pública hablamos largamente de El hombre que amaba a los perros, tanto éxito, ese texto, esa novela, esa historia, ¿no? Y ahora me encuentro con un libro que no esperaba, porque yo no conocía ese periodo periodístico que aparece en El viaje más largo, con algunos textos para mí todos deliciosos, ¿no? Pero el del chino me gustó mucho, el de los catalanes ni hablar, el del alemán en pareja con la muchacha, y el de su abuelo, el de tu abuelo, Juan Padura, ¿no? Juan Padura, mi abuelo. ¿Cómo fue la historia del abuelo? Mira, esto fue una etapa de trabajo periodístico muy intensa. Yo trabajaba en una revista cultural, me sacaron de esa revista cultural y fui para leccionarte. Para leccionarme, para reeducarme y mejorarme ideológicamente. Y me llevaron al periódico de la Juventud Comunista y ahí tuve que empezar a hacer periodismo. Yo no era periodista, no había estudiado periodismo. Y fue una etapa muy intensa y muy hermosa, en el que pude escribir con mucha libertad, con mucho espacio, con mucho tiempo, estos textos que son una selección de los que escribí, porque bueno, por supuesto hay más. Y yo iba buscando historias de las que a veces sabía algo, Todo el mundo sabe en Cuba que existe un barrio chino, pero ¿cuál era la historia del barrio chino? Entonces entraba a buscar la historia del barrio chino. Y con mi abuelo me pasó lo mismo. En el barrio donde yo nací, nació mi padre y nació mi abuelo y posiblemente mi bisabuelo, y en el barrio donde todavía yo vivo, hay en una colina un castillo inglés que ha estado ahí para mí desde siempre. Era un lugar donde yo iba a jugar de muchacho y había toda una serie de mitos sobre este lugar que estaba un poco abandonado a principios de los años 60, cuando yo era un niño. Y un día estoy hablando con mi abuelo y me dice, no, pero es que yo trabajé en la construcción de ese castillo. Y a partir de ahí decidí escribir uno de los reportajes sobre la historia del castillo y la participación de mi abuelo en la construcción de ese lugar. Y fue muy bonito porque estamos hablando de los años 80. Todavía en esa época únicamente se tiraban fotografías con cámaras de rollo. Y las últimas fotos de mi abuelo fueron las que le tiró el fotógrafo del periódico y las conservamos con mucho aprecio porque ya era nonagenario en aquella época, estaba casi ciego y mi tía, recuerdo que lo había preparado y lo había arreglado para que se sentara en su sillón con su sombrero de siempre
y conservamos con mucho cariño esas fotos. Ahora, esto tiene que ver con algo que se llamó nuevo periodismo. Incluso se cuenta la historia de Paco Taibo, podríamos agregar Gabriel García Márquez, podríamos agregar Tomás Eloy Martínez, Rodolfo Walsh, que está en el libro hacia el final. ¿Qué pensás? Sí, realmente en mi caso hubo bastante inconsciencia a la hora de hacer este tipo de periodismo y poco conocimiento de, por ejemplo, de todo lo que fue el nuevo periodismo norteamericano, el de Tom Wolfe, Norman Mailer, todo este grupo. Y empecé a escribir este periodismo como una solución posible para contar las historias de una forma más amena. Y resultó que estaba emparentándome con el llamado periodismo literario, nuevo periodismo. Por supuesto, ya yo había leído autores como Rodolfo Walsh, pero no sentía, es decir, la influencia estaba por dentro sin ser una influencia expresa. Había leído mucho periodismo de García Márquez, incluso creo que en determinadas secuencias narrativas se siente el eco de García Márquez en este periodismo, pero no sabía que estábamos tratando de hacer algo diferente dentro del periodismo cubano y algo que se emparentaba mucho con una tendencia universal. Uno de los grandes problemas que ha habido en Cuba durante todos estos años ha sido la información, o mejor, la desinformación. Entonces, muchas veces nos pasamos la vida descubriendo el agua tibia, cosas que ya existen, tenemos que redescubrirla por nosotros mismos por esa falta de información. Y eso me pasó mucho con este periodismo. Pero lo concreto era que hacía falta que escritores contaran historias para que el periódico fuera atractivo. Porque si no, no era atractivo y tampoco tenía lectores, me parece. Fue algo en el que hubo una serie de condiciones que confluyeron en ese momento. Llegamos 2 compañeros expulsados de la revista a el periódico. No tenían bien dónde ubicarnos y nos dejaron que empezáramos a escribir de determinadas cosas que a nosotros nos interesaban. Yo en ese momento estaba directamente relacionado con el equipo de notas culturales. Y cuando entrabas en el equipo de notas culturales te tocaba lo que nadie quería, que era escribir sobre los artistas aficionados y los movimientos artísticos juveniles. Y entre esos artistas aficionados yo me encontré que había una cantidad de locos maravillosos. Y empecé a escribir de esos locos maravillosos que hacían cosas por su propia voluntad. Había uno que le había dado por pintar toda su casa con los personajes de una telenovela que se estaba poniendo en aquel momento. Y entonces entraba en un lugar completamente alucinado y empecé a escribir de estas cosas y funcionó. Y a partir de ahí los directivos del periódico nos dijeron, mira, escriban de lo que ustedes crean, busquen los temas y tienen tiempo y espacio para escribirlo. Y la solución de contar con técnicas narrativas, por lo menos en mi caso, es que yo no tenía técnicas periodísticas. Yo no había estudiado periodismo, yo no sabía lo que era un lead, no sabía lo que era la pirámide de información. No tenía ningún rudimento del trabajo periodístico. ¿Y qué dije? Bueno, yo lo que me gusta leer son cuentos. Si yo escribo estas historias como cuento, pienso que a los lectores les va a gustar también. Y fueron soluciones narrativas más que periodísticas las que encontré. Y también es cierto que cuando uno habla de géneros es muy difícil, por ejemplo, en tu caso, ubicar un género determinado. ¿Por qué? Porque en el viaje más largo se trabaja con los mismos métodos que se trabaja en Herejes o en El hombre que miraba, El hombre que amaba a los perros, que sería algo real, de historias reales. Esto convirtió en literatura. O sea que hay una unidad, me parece, en todo tu trabajo. Sí, yo creo que el trabajo de esta etapa periodística que se reúne en el viaje más largo fue decisiva en 2 sentidos para mí. En el sentido del dominio de un estilo y una técnica narrativa. Aquí yo aprendí a estructurar historias, a montar historias paralelas, a usar un lenguaje
mucho más literario, pero también aprendí un método de investigación y de convertir la investigación en un texto narrativo. Yo investigaba una historia hasta donde podía, hasta donde era posible investigar. Y el resto de lo que fundía esa historia era la ficción. Hay un texto en el libro que es la entrevista con un muerto. Es terrible ese texto. En la entrevista con un muerto. Eso es el antiperiodismo. Porque sí. en el periodismo se supone que tú partes de un hecho absolutamente cierto. Bueno, toda la historia que yo cuento es cierta. Pero ¿cómo la podía narrar con una coherencia y con un cierto atractivo? Bueno, pues en ese momento me acordé de Juan Rulfo, que Pedro Páramo está narrada por muertos. Nada menos que de Juan Rulfo, ¿no? Son los susurros de los muertos lo que leemos en la novela. Sí. Y dije, bueno, si Juan Rulfo lo hizo para una novela, yo lo voy a hacer para un reportaje. Y cogí un muerto, inventé un personaje, y con ese personaje inventado cuento una historia real. Y ese aprendizaje fue fundamental después para mis novelas de investigación histórica. La novela de mi vida, El hombre que amaba a los perros, Herejes, son novelas en las que yo hago una investigación que llega hasta el punto en el que domino la historia. Y a partir de ahí le doy forma con la ficción. Ahora, sos el más famoso, sin ninguna duda, mundialmente, de los escritores cubanos. ¿Cómo ve eso la parte dirigente de Cuba? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve con buenos ojos? ¿Sospecha? Ellos no han hablado conmigo, no me han dicho. Pero el otro día yo hablé con la gente del stand cubano en la Feria del Libro y maravillas, yo te nombré y maravillas. Pues mira, no lo sé, no tengo relaciones con los medios oficiales de Cuba, soy un ciudadano que hace su trabajo, paga sus impuestos, pertenezco a la Unión de Escritores, que es una institución gremial, pero no tengo ningún cargo, no tengo ninguna responsabilidad pública y eso ha sido algo que yo he buscado, Yo creo que para un escritor tener un nivel de independencia con respecto a las estructuras sociales y políticas en que se desarrolla su trabajo es importante, porque eso evita compromisos, evita dependencia. Claro que sí. Y no sé qué pueden pensar. Lo que sé es que muchas veces mi trabajo en Cuba es recibido, mientras a lo mejor aquí en Argentina yo paso ahora una semana y me hacen 20 entrevistas, 5 de televisión. En Cuba me hacen una entrevista de televisión cada 6 meses. Bueno, es bastante. Ahora nos quedamos un bloque más y nos contás más. Estamos conversando con Leonardo Padura. Vamos a seguir haciéndolo en el próximo bloque. Enseguida regresamos.